Feliz Día del Señor. Como habrán notado, el texto que leímos es un pequeño fragmento del comienzo de la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que se reunían en la ciudad de Roma, la capital del imperio. Es pues una carta dirigida a una iglesia que estaba en situaciones muy particulares, nada menos que la capital de uno de los imperios más grandes que ha conocido la historia de la humanidad, Roma. Era el centro del poder de una vasta región que tomaba desde Inglaterra hasta lo que es el Medio Oriente, hasta nuestra Hispania y el norte de África, la capital, Roma. Y ahí había hermanos nuestros que habían creído en el Señor Jesús. Algunos eran judíos, otros eran griegos, otros eran romanos. Y habiendo ellos creído en el Evangelio, se encontraban en una situación especial. La situación especial era justamente dada por el entorno en el cual vivían. Vivían en la ciudad capital del imperio. Este pasaje que hemos leído es un pasaje que se hizo de manera especial muy famoso en la historia de la Iglesia y del mundo en los últimos 2000 años. Y voy a explicar el porqué. Hace exactamente unos 500 años, en Roma, un monje agustino iba subiendo de rodillas en penitencia la llamada Scala Santa. Está todavía la reliquia de la escalera santa, la Scala Santa. Según la tradición, había sido traída por la madre del emperador Constantino desde Jerusalén. Estos 28 escalones habían sido traídos desde allá, de Tierra Santa, hasta Roma y pertenecían, según la tradición, a el palacio de Poncio Pilato. Habían sido parte, pues, del camino final que tuvo que recorrer el Señor Jesús. Y ahora se encuentra, está aún, y hay turismo religioso en la ciudad de Roma, cerca de la capilla de San Juan de Letrán. Hace 500 años, un monje agustino alemán iba subiendo de rodillas sobre esta escalera. Y cuando iba más o menos a mitad de camino, vino a su mente este pasaje que hemos leído hoy, en especial la última frase que pertenece al profeta Habacuc, pero que es aquí traída por el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. Y el monje se puso de pie, abandonó la penitencia y salió del lugar. Ese hombre se llamó Martín Lutero. El justo por la fe vivirá, y se dirigió directamente a lo que era su sede, su diócesis, y desde ahí empezó el trabajo de traducir del latín al alemán el libro, la carta a los romanos, el pasaje que acabamos de leer. Comienza así el movimiento de la Reforma Protestante con el lema de justificación por la fe. El domingo pasado estuvimos haciendo mención a la salvación por la gracia, la sola gracia. Hoy estamos haciendo referencia a la justificación
por la fe y solamente por la fe, la sola fide. Nos estamos refiriendo a principios básicos de la fe cristiana, del Evangelio de Jesucristo, que fueron rescatados hace 500 años por la Reforma Protestante. La sola gracia, hoy estamos con la sola fe. Solo por fe, el justo por la fe vivirá. El asunto está en que cuando uno lee este pasaje y piensa en libertad, en declaración de inocencia de parte de Dios para los hombres, en justificación, la atmósfera de juicio, de tribunal, de un juez y de alguien que va a ser juzgado, que es la humanidad o cada uno de nosotros, llena el escenario. Pero lo trágico está en que quienes están sentados siendo acusados, los hombres, la humanidad, cada uno de nosotros, es culpable. Cada uno de nosotros es culpable. La Escritura lo dice en esta misma carta a los Romanos, el capítulo 3, en el versículo 10 dice: no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos se han descarriado, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esa situación, una atmósfera de juicio mueve a condenación. El veredicto tendrá que ser culpable, indudablemente. Sin embargo, la buena noticia desde la Escritura es que hay justificación, hay una salida, y esa salida es por la fe. Vamos, por lo tanto, a comenzar el análisis de los primeros 3 versículos que aquí aparecen ahora en pantalla. Leo para ustedes en versión popular: no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Este es el texto que vamos a analizar. ¿Sí? Miren ustedes cómo empieza el apóstol. Me llama la atención que comience de esta forma. Dice: no me avergüenzo del mensaje del Evangelio. Es interesantísimo que un mensaje comience con una aclaratoria, y un hombre recio en apologética, un hombre de buena fundamentación doctrinal, lleno del Espíritu Santo, comience afirmándole a los hermanos que se reúnen en la capital del imperio que él no se avergüenza del mensaje del Evangelio. ¿Por qué esta introducción? Hermanos, porque, seamos francos, el mensaje del Evangelio como tal, para quienes buscan poder, a primera instancia no lo encuentran. Quienes buscan alto conocimiento, sabiduría, a primera instancia no lo encuentran. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a una iglesia en Grecia, en la iglesia de Corinto, les dice que este mensaje para los griegos es una tontería, y para los judíos que quieren señales de poder es una locura. Dice: pero para otros será poder y sabiduría de Dios. Hoy en día, yo creo, me atrevo a afirmar, y lo planteo aquí a la congregación, que en muchos templos
desde muchos púlpitos estamos cambiando el mensaje del Evangelio, lo intentamos modernizar para no avergonzarnos, para que caigamos más acorde a lo que el mundo quiere esperar, a lo que el mundo quiere oír y ver, establecer sintonía. No me extraña ver púlpitos o lugares de adoración y culto cristianos desde los cuales se está intentando materializar el Evangelio. Ustedes encontrarán desde algunos mensajes un contenido en el cual se expone que el Evangelio lleva una carga material, una carga de prosperidad aplicable hoy en día, atractiva, abundancia, felicidad, que lo que tenemos que hacer es declarar y apropiarnos de, porque toda la tierra es del Señor, todo el oro y toda la plata, toda la tierra es del Señor, así que nuestro también. Hagamos un mensaje atractivo, parecieran pensar, de manera tal que lo terrenalicemos, lo materialicemos, lo hagamos más pragmático y sea útil de manera de entusiasmar a muchos en términos de que quien entra y acepta este mensaje tendrá prosperidad material ahora, aquí y ahora. A mediados del siglo pasado hubo una corriente que nació en Estados Unidos llamada el Kingdom Now, el reino ahora. El reino ahora incluso en términos políticos, llevar a los hermanos de la fe a posiciones de poder político para que tuviéramos una sociedad, un reino de Dios aquí en la tierra ahora, con felicidad aquí. Una manera de terrenalizar el Evangelio trayendo el poder ahora, tomando el poder ahora, instalando el reino de Dios sin Dios aquí, ahora, pero que lo podamos vivir y disfrutar ya. Esa corriente dejó de ser como tal en materia política, pero en América Latina se encuentra bajo la forma de la teología de la liberación. Está aliada con los movimientos de izquierda y no nos extraña entonces ver sacerdotes y pastores protestantes, teólogos católicos y evangélicos escribiendo a favor de una toma del poder aquí, de tal manera de traer el reino de Dios ahora en estas coordenadas en términos económico-políticos. Pareciera que le estamos escribiendo a los hermanos en Roma y que ya no basta con hablar de que este es un mensaje trascendente de salvación. El apóstol afirma que no se avergüenza de él porque en él hay poder para salvación, ya lo vamos a ver. Dice para salvación. La salvación es trascendente, no es para aterrizar ahora en miopía, desde ya aquí. Pero se intenta hacerlo. Hay otros púlpitos que están psicologizando el Evangelio. Es decir, todo es mental. Cierto que en la Escritura se hace un énfasis en que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Pero es modernizarlo en términos de que todo está en la mente y entonces cuando uno les oye predicar o uno lee algunos libros, uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Estoy leyendo a un pastor, a un teólogo, a un sacerdote o estoy leyendo, oyendo o viendo a un psicólogo? Hay otros que están sociologizando el Evangelio en términos extremos y algunos pues se van a lo más sencillo, a la forma, ni siquiera al fondo del mensaje. Y entonces montamos un show y traemos entonces una música que atraiga a la juventud. Porque si la juventud no va con los himnos clásicos, pues pongamos una batería fuerte, pongamos un show de rayos luminosos, llenemos esto con una música de ritmo que mueva el cuerpo, que alegre los sentidos, es decir, una especie de evangelio sensorial, a llenar con espectáculo. En tiempos del Señor
Cuando él tuvo que entrar en Jerusalén y vio lo que estaba aconteciendo en el templo, recuerdan, dice, mi casa es casa de oración, ustedes la han transformado en un mercado. Hoy en día hay templos que se han transformado en mercado y se han transformado en circo, en teatros. Y así entraría el Señor declarando que su casa es casa de oración, que el celo por su casa lo consume. Porque con tal de llenar las bancas, llenar las arcas de las ofrendas, llenar los bancos con personas, llenarlos, pues han desfigurado el mensaje, no solo en contenido, sino también en forma. Muchas veces la forma es tan importante como el contenido. El apóstol aquí dice de frente, no me avergüenzo del Evangelio. Y dice su porqué. Su porqué. Porque es poder de Dios. Ahora, ¿poder de Dios para quiénes? Un día vamos a predicar de la debilidad. Cómo Dios utiliza la debilidad. Aquí dice, porque es poder de Dios, ¿para quién? Para que todos, miren otra vez el absoluto, todos los que creen, y recuerden que decíamos el domingo pasado que esta palabra es importantísima, pisteis, es tener fe, es creer, para que todos los que tengan fe, todos los que crean, los que ejerzan su fe, alcancen la salvación. Y la salvación, hermanos, no es dada en coordenadas inmediatas. Es decir, no es cuestión de que es para allá y termina aquí. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, porque si nuestra esperanza es solo para esta tierra, para ahora, pues somos los más infelices de todos los hombres, los más desdichados de todos los hombres. Nuestra fe es vana, no sirve de nada. Resurrección es la clave del mensaje. Resurrección para vida eterna, trascendente, en gloria, con resucitar con Cristo por toda la eternidad. Ese es el mensaje de salvación. No lo podemos hipotecar para que se adapte a lo que la gente quiere oír. No. No nos avergonzamos del mensaje de salvación porque es poder para que los que ejerzan su fe, para los que crean, alcancen la salvación. Vamos a revisar cuando se nos habla de fe para todos. El apóstol se encarga de aclarar, porque en la iglesia de Roma había judíos y había también gentiles, es decir, gente que no era judía. El apóstol se encarga de aclarar que es solo por fe, para que los que crean, para los que ejercen su fe, alcancen salvación, judíos o no judíos. Es cierto que los judíos se sentían orgullosos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesús era judío, es descendiente de la casa de David. Es decir, todo comienza con la creación de un pueblo salido de los lomos del anciano Abraham. Abraham es el padre de los judíos, pero también Abraham es el padre de la fe. Y la fe alcanza a judíos y a no judíos. Pero de cierto habría tal vez cierto orgullo escondido en medio de esta iglesia, y los judíos se sentían un poco más, porque había sangre de por medio, hijos de Abraham. Vivimos tiempos de antisemitismo y eso no hay que ocultarlo, hay que decirlo en las iglesias también. Vivimos tiempos en que es popular oponerse a Israel y ustedes saben que eso es de moda también. Y la salvación viene de los judíos, porque a través de Abraham se da la primera promesa que se habrá de ratificar a Isaac y a Jacob y a la casa de David. Por medio de ti alcanzaré y bendeciré a toda la familia de la tierra. Es decir, esa es la promesa dada a Abraham. A través de él se forma un pueblo y a través de ese pueblo llega el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Hijo de María, el Hijo de José, el Hijo del carpintero en Nazaret. Vive y es a través de él
que se alcanza la salvación a todas las familias de la tierra. Entonces, para judíos y no judíos llega la salvación. Pero miren ustedes algo interesante. Entramos en la parte crítica del mensaje. Dice, este mensaje nos muestra, Reina Valera dice, nos revela. Este mensaje nos revela de qué manera Dios nos libra de culpa. Hemos dicho que la misma Escritura afirma que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que todos tienen el entendimiento entenebrecido, que todos se han desviado, que se han descarriado, que cada quien se apartó por su camino, que la maldad está en todos los hombres. Sin embargo, dice que aunque la sentencia debería ser culpable, lo cierto es que Dios ha encontrado una forma de declarar al hombre inocente. Y que el veredicto en ese ambiente de tribunal, en ese ambiente de juicio, sea no hay culpa, inocente. Entonces, Víctor Cuadra, o tú que me estás oyendo, hermano, eres declarado no culpable. ¿Cuál es la manera que encontró Dios para lograr ese veredicto de inocente, 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 no culpable? Dice, por fe y solamente por fe. Miren, hermanos, nuestra fe ciertamente, digámoslo con un sano y santo orgullo, nuestra fe es razonable. No es razonada, porque la fe trasciende la razón, pero por lo menos es razonable. Nosotros tenemos fuertes razones para creer, y creer y con el intelecto, utilizando nuestra mente también. Nuestra fe es una fe razonable. ¿Por qué? Porque está asociada a la revelación. Como decía justo ese monje agustino, Martín Lutero, él decía que la razón cumpliría una función ministerial a favor de la fe. No una función magisterial, advertía, pero sí una función ministerial. Es decir, nuestra fe se apoya, tiene un apoyo, no atenta contra la razón. La razón la ayuda, pero el magisterio no lo ejerce la razón, lo ejerce la fe. Sin lugar a dudas, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe está presente, es la fe. Pero, ¿saben que cuando revisaba este pasaje, tengo que llegar a una conclusión? Y la conclusión es que esta fe, para poder funcionar, tiene que encontrar una clave que satisfaga el plan de Dios. Vamos a ver qué dice el pasaje. Dice, así lo dicen las Escrituras. Yo quiero que aquí nos quedemos un poquito. Hemos llegado al punto clímax del sermón. El justo por la fe vivirá. Hermanos, yo he oído muchas veces predicar de manera equivocada este mensaje en relación a esta frase. Porque a primera lectura se dice y se lee, el justo vivirá por la fe. O sea, es como que si hubiera un prerequisito. El prerequisito es que tú tienes que ser justo. Y entonces, si tú eres justo, vivirás cuando ejerzas tu fe. Eso no es lo que está ahí. Eso no es lo que encierra. Porque acuérdense que estamos hablando de justificación. Esto lo vamos ya a aclarar. Vamos a desenredar el asunto. No es que tú tienes que ser justo y que a los que son justos, si caminan en fe,
se les otorga la vida y la salvación. Eso es lo que pareciera leerse a primera lectura. El justo, quien sea justo, por la fe vivirá. Entonces, requisito ser justo. Añades fe y tienes salvación. Vives. ¿No? ¿No es así? La Escritura dice que el entendimiento del hombre está entenebrecido. El hombre no tiene capacidad, bajo la esclavitud del pecado, para discernir de manera correcta lo que debe hacer. No puede. Necesita ser rescatado. No puede ser justo per se, por buena voluntad. Entonces, ¿cómo entendemos esta frase? No lo acostumbro, pero hoy lo voy a hacer. Miren, en Romanos, esta misma carta, apenas 2 capítulos más adelante, Romanos 4:3, el apóstol empieza a desenredar la madeja de la justificación y dice, Romanos 4:3, pues la Escritura afirma, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. ¿Estamos captando? Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Es decir, el padre de la fe, Abraham mismo, no era un hombre justo. Sus actos no hubieran superado el juicio del tribunal. Y quienes conocemos la historia de Abraham, sabemos que él ejerció su fe, pero sabemos cómo él estaba plagado de errores. No era un hombre justo, pero la clave aquí está. Abraham creyó, Abraham pisteus, una vez más el verbo. Abraham tuvo fe, Abraham creyó, y entonces, porque creyó, Dios lo aceptó como que si él fuera justo. Entonces no es que tú debes ser primero justo para luego ejercer la fe. Es que si ejerces la fe, si crees, Dios te ve como si fueras justo. Esto es lo que hizo con Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice Reina Valera. Es decir, la fe de Abraham, el poner su fe, su pistis, poner su fe, creer a Dios, creer en Dios y creer a Dios, le fue contado por justicia. Creer le valió que Dios lo considerara y lo aceptara como que si él era justo. Entonces no busques, hermano, no busques, hermana, la dignidad y la justicia en ti. Busca la gratitud para decirle a Dios, Señor, gracias de que sin yo ser justo, tú me justificas por la fe. Es decir, en el juicio me declaras libre de culpa, me declaras justo simplemente porque ejerzo la fe. ¿Saben que la expresión en Romanos es como la leímos, pero en griego es más tajante? Dice, es por fe y para fe, pero en griego dice, es de fe a fe. Es decir, miren, la salvación comienza con fe y termina con fe, de fe a fe. ¿Dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda el mérito? ¿Dónde queda la jactancia? No hay derecho a. De fe a fe, por fe, solamente por fe, comienza por fe. Dios te declara justo porque tienes fe, por fe. Y eres salvo por fe, no por obras.
Reina Valera dice para que nadie se gloríe. Me gusta la versión popular. Dice para que nadie se jacte. Es decir, para que no nos llenemos la boca de santidad, de pontificados, de que estamos casi que levitamos, de que somos más allá del bien y del mal, de que en nosotros la plenitud del Espíritu Santo nos hace tener una línea directa con Dios. Por favor, que nuestra oración sea la del publicano. Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y bajó del templo justificado. Ahí está la palabra clave, ¿verdad? Justificado. Justificado. Lo alcanzó. ¿Qué le alcanzó? La gracia de que hablábamos el domingo pasado. Le fue contado por justicia. ¿Qué? La fe. No siendo justo, no siendo santo, siendo un cobrador de impuestos, despreciado de la sociedad, le fue contado por justicia que tuviera fe, que se humillara, que tuviera necesidad espiritual, y bajó justificado, salió del templo, del encuentro con Dios. Entonces, esto aconteció desde un comienzo, hermanos. Nos llenamos diciendo que Abraham es el padre de la fe, y cuando vamos allá al Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11, ahí muy temprano aparece la figura de Abraham, y con razón aparece, claro que aparece, pero recordemos, hermanos y hermanas, que Abraham creyó a Dios, y por creer, Dios lo aceptó como si él fuera justo. Por fe, solo por fe, de fe a fe. Ok, eso es con Abraham, pero miren que es extensivo a nosotros. El apóstol Pablo escribe cuando redacta una carta a los hermanos que vivían en toda la región de Galacia, y dice, si ustedes son de Cristo, que lo somos, ¿cierto? Si somos de Cristo, claro que lo somos de Cristo. Si ustedes son de Cristo, entonces, dice el apóstol Pablo y escribe, ustedes son descendientes de Abraham. Así que para nosotros es también la justificación. Creemos por fe y Dios nos acepta como si fuéramos justos. Esa es la justificación. Va de fe a fe. Vamos a resumir. Recordemos, hermanos, en primer lugar, estos 3 versículos comienzan afirmándonos que el Evangelio, el mensaje de la buena noticia que hay en Jesús, la buena noticia es que Dios nos libra de la culpa, de la esclavitud del pecado y de la sentencia de la muerte, nos libra por un poder extra no corresponde a nosotros, insisto, hasta la saciedad lo habré de insistir. Hay corrientes evangélicas muy grandes en el mundo que siguen dándole mérito a las obras, mérito al comportamiento, al extremo de que se juegan o no la salvación de acuerdo a cómo se comporta en el día de hoy. Nosotros vamos a dedicar el próximo domingo el sermón para revisar no solo la elección, la predestinación, no solo la elección, sino que la salvación está sellada y garantizada y no se pierde. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no es para que no nos atraquen en la esquina. Eso está referido a nuestra salvación. Si Dios es por nosotros, a favor de nuestra salvación, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos arrebatará de su mano? La salvación no se pierde, hermanos, que en otros lugares le dirán que sí y vivirán en angustias. Según la palabra de Dios, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, ha sido comprado como propiedad de Dios, lleva el sello de Dios en usted y está garantizado que usted es heredero y coheredero con Cristo de la vida eterna, desde ya y hasta el final. No depende, afortunadamente, ni de ti ni de mí, depende de Él. Él es el garante, Él nos sella y desde ya Él nos recibe en su seno. Dice, cuando escribe al vidente de Patmos, escribe, hecho está. Y no está hecho, pero para Dios hecho está. Yo hago nuevas todas las cosas. Escribe porque son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas. Este es el eterno presente de Dios que no improvisa,
sobre la marcha, ni está dependiendo del capricho mío de hoy o de mañana o de una flaqueza que yo tenga pasado mañana. No, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya veremos esto el próximo domingo. No va a estar improvisando sobre la marcha. Estamos sellados como propiedad de Dios, gracias a un poder extra nos, que no depende de nosotros. Es Dios quien nos libra de culpa y nos acepta, nos declara justos. No son nuestros actos. Dice que aún nuestras buenas acciones, dice la Escritura, son como trapos inmundos. Así que ¿quién puede presentar un expediente en donde diga, pongo en balanza mis buenas obras para que delante de Dios se vea que yo he hecho más buenas obras, he pensado mejor, he sentido mejor que lo mal que he actuado, sentido o pensado? ¿Quién puede aguantarse de pie delante de Dios, del tribunal de Dios, y responder en base a buenas obras, pensamientos o sentimientos o lo que fuere? Por favor, es imposible. Dios nos declara libre de culpa por su gracia, por fe. Nos declara justos. Somos justificados y salvos, y repito, por fe y solamente por fe, o como dice el griego, de fe a fe. El título del sermón hoy ha podido ser más corto y hubiera sido simplemente de fe a fe. Las letras hubieran estado más grandes allá afuera en el cartel. De fe a fe. Pero es que esa es la verdad. Somos salvos de fe a fe, solamente por fe, para que vivamos agradecidos. Y entonces somos salvos por fe para buenas obras, que Dios de paso ya ha preparado. No es que Él ha preparado el plan para que las hagamos bien, sino que nos ha dado su Espíritu. Al darnos su Espíritu Santo, habrá de darse en nosotros el proceso de santificación y el fruto del Espíritu, que es paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad y dominio propio, saldrán. Ustedes aquí tienen un mundo de agricultura bellísimo. Ustedes no tienen que decirle a un olivo, produce olivas. Él lo hace. Al que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo de Dios que le llena dentro, no tienen que decirle, da frutos propios del Espíritu. Van a salir. Así que buenas obras saldrán, porque el Espíritu Santo ha estado en nosotros, dentro de nosotros, generó el hombre nuevo, llena nuestro ser y genera buenas obras. Pero la salvación es por fe y solo de fe a fe. La fe llena el escenario. Que hoy sea ese el mensaje que recordemos. Podemos revisarlo en la Escritura, podemos revisarlo en el espejo, podemos revisarlo donde querramos, pero desde el corazón de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos revelará, nos iluminará para que sintamos gratitud, vivamos acorde a lo que debemos hacer en obediencia y santidad, reconociendo que gracias a Él somos salvos de fe a fe y solamente por fe. Acompáñenme en oración.